Esto quiere decir que el significado de el encuentro entre Jesús y el centurión depende de varias maneras del encuentro justo anterior entre Jesús y el leproso, y que el poder de Jesús no se manifiesta simplemente en tres momentos distintos, sino que se manifiesta en la secuencia de estos tres encuentros. En otras palabras, lo que la narración nos transmite depende del orden en el cual nos ha presentado las escenas, y tenemos que interpretar las escenas según el orden de su presentación y preguntarnos qué es lo que se nos está diciendo sobre Jesús o varias otras cuestiones, por ejemplo, en función de la secuencia de la narración. Entonces, esta es otra dimensión, ¿no?, de la clase de literatura, que es una narración, y muchas veces la forma en que estudiamos la Biblia en fragmentos, como hablamos en la primera semana, nos impide el poder analizar e interpretar los textos según el orden de su presentación, porque llegamos tipo paracaídas, ¿no?, al pasaje sobre el cual vamos a predicar, o que tiene una frase de renombre que queremos resaltar, y lo que resulta es una interpretación de Mateo o de otros libros narrativos en que el significado del texto según nuestra interpretación, no depende del orden de presentación del texto. Y eso es lo que queremos mejorar. Y el segmento que tenemos para hoy nos facilita varias oportunidades para ir trabajando en ese planteamiento de la narración. Otra característica parecida, por ejemplo, es que, como dijimos con el Sermón del Monte, en este segundo discurso de Mateo en el capítulo 10 hay que tomar en cuenta cómo la narración prepara el camino para ese discurso. El significado del discurso, lo que es el peso que lleva en la narración de Mateo, el segundo discurso, depende, en este caso, de lo que ocurre en el segmento de la narración justo antes del discurso. Por ejemplo, hay un choque muy fuerte al final del capítulo 9, el cual da pie a este movimiento de Jesús de llamar a 12 de sus discípulos y mandarlos como apóstoles con su propio poder, su propia autoridad. Eso es una respuesta a lo que ha ocurrido en el segmento anterior de la narración, sobre todo ese choque que ha ocurrido justo antes del discurso presentado por Mateo como el segundo discurso de su evangelio. Yo suelo llamar ese tipo de estructura la ocasión narrativa de, en este caso, el discurso. Si pregunto por la ocasión narrativa del segundo discurso de Mateo, estoy preguntando qué es lo que da pie al discurso en el transcurso de la narración, y cómo es que ese pie que se da al discurso nos ayuda a entender de qué se trata el discurso, cuál es su meta, qué es lo que se pretende lograr a través de la enseñanza de ese discurso, etc. Se trata de reintegrar las partes de la narración para que nuestra interpretación refleje la situación de las partes y cómo dependen las partes una de la otra, y no fragmentar la narración como si fuesen todas piezas independientes con un significado que no tuvieran nada que ver con la situación en la que se presenta en el libro.
Entonces, esas son dos características del Evangelio según Mateo. Podríamos ver características parecidas, por ejemplo, en los otros evangelios, en las narraciones del Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, pero en este caso estamos hablando de la importancia de la secuencia de escenas, cómo las escenas transmiten su mensaje a través de la forma en que se apoyan una en la otra y cómo transmiten sus significados según el orden de su presentación. Y luego esta estructura de lo que da pie a cierto paso, cierto cambio, cierto suceso en la narración, en este caso el discurso del capítulo 10, que es una respuesta a lo que ha ocurrido en el segmento anterior, la ocasión narrativa, como digo. Bien, van a ver, ¿no?, cómo estoy intentando ayudarles a estudiar la narración según estas características en el primer foro de trabajo para esta semana, y estaré pendiente de ver qué resulta, ¿no?, de su estudio de la narración según esos criterios, esa sensibilidad, y lo que creo que verán es que van a empezar a ver el arte que constituye este testimonio sobre Jesús y cómo esa elaboración de la narración tiene que nutrir nuestra interpretación de ella, nuestra predicación de ella, nuestro razonamiento teológico con su testimonio, etc. Así que será un gusto ver qué es lo que pueden sacar ustedes del estudio de la narración con esa sensibilidad. Que Dios les bendiga en esta semana de trabajo, y estaremos en contacto en los foros y sigo aquí para servirles. Dios los bendiga.